Ya dice, a ver, en un recipiente, número 1, ¿ya? En un recipiente de 15.6 litros se introduce 30 mililitros de benceno, ya, líquido. Ahí está su fórmula, C6H6. A 25 grados centígrados, cuando se caliente este benceno, hasta 127 grados centígrados se va a calentar, ¿no? Todo el líquido se va a evaporar. Me está pidiendo la presión del vapor en milímetros de mercurio en este nuevo estado. Cuando se calienta el benceno líquido, lo va a evaporar todo el benceno, ¿no? Y todo este benceno, al calentarlo, lo voy a convertir en gas. Pero es el mismo benceno, ¿sí o no? ¿No? Ese mismo benceno es la misma masa, ¿verdad? Es la misma masa, es el mismo número de moles, ¿sí o no? ¿No? Entonces, 15 mantiene la constante, la masa, ¿no? Masa del benceno es constante, por lo tanto el número de moles también es constante, ¿no? Así es. Mira, ¿qué me están diciendo? Me están dando la masa molar, ¿no? Masa molar del carbono y del hidrógeno, me están dando la densidad del benceno líquido, 0.8 gramos por mililitro, ¿verdad? ¿Qué más me están dando? ¿La calculadora dónde está? Entonces, ahí me están dando todo eso. Me están dando también, ¿qué cosa? La constante universal de los gases ideales en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, me está pidiendo la presión. ¿Tengo presión inicial o no? ¿Tengo la presión inicial? No. ¿Tengo o no? En un recipiente de 15.6 litros, ¿no? Se introduce 30 mililitros de benceno, ahí está. Tengo el volumen inicial de benceno, pero en estado líquido, ¿verdad? A 25 grados centígrados, cuando se calienta el benceno, hasta 127 grados centígrados, todo el líquido se evapora. Calcule la presión de vapor en milímetros de mercurio. Ya está. Entonces, mira, en este nuevo estado, ¿no? Este es un estado gaseoso, ¿no? ¿Te acuerdas? La ecuación universal de los gases era para justamente gases, ¿sí o no? No se puede trabajar así con los líquidos, ¿verdad? Entonces, acá podemos aplicar pavito igual ratón, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tengo presión? No, justo es lo que me están pidiendo en el estado 2, ¿verdad? Esto vamos a llamar un estado inicial 1 y este es un estado inicial, un estado final 2. ¿Sí? Entonces la presión que me están pidiendo es acá una presión P, ¿verdad? Por un volumen. Todo ese benceno se ha convertido en gas, por lo tanto está ocupando el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Te acuerdas teoría, no? El volumen del recipiente que lo contiene, ¿cuánto es? 15.6 litros. Ese es el volumen. 15.6 litros, a ver, 15,6. Pavito igual ratón. Me están dando, a ver, si yo tengo la constante universal de los gases en milímetros de mercurio, 62.4, ¿verdad? La presión en qué me saldrá. Me saldrá en kilopascal, me saldrá en atmósfera o en milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio, porque esa constante que yo voy a utilizar es la constante de 62.4, que le corresponde a una presión de milímetros de mercurio, ¿verdad? Pavito igual ratón. Me falta la temperatura. ¿Dónde está esa temperatura final? Se calienta el benceno hasta 127 grados centígrados, ¿no? Pero yo lo tengo que pasar en escala absoluta Kelvin. 127, ¿cuánto es? 400, ¿no? 400, ahí está. Por 400, ¿no? Ahí está. Listo. Me falta algo, ¿no? Me falta el número de moles, ¿sí o no? ¿No? Ah, claro, eso es lo que me falta. Entonces eso lo vamos a colocar por acá, ¿no? Debemos haber hecho un espacio. Entonces nos falta pavito igual ratón, ¿no? Nos falta por el número de moles. Ahí está. Vamos a esperar un rato, por favor. Listo. Ya, listo. Continuamos, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que saber acá, para hallar esta presión que me están pidiendo, ¿no? Tendría que saber el número de moles y salió el problema, ¿sí o no? Pero ese número de moles... Acá es igual el número de moles, ¿te acuerdas? Por unidad química de masa. La masa, claro, del determinado gas, ¿no? Sobre su peso molecular, ¿sí o no? Pero esta masa de gas, ¿no? Este gas es la misma sustancia que en este recipiente, pero está en diferentes fases, ¿sí? En diferentes estados, ¿sí o no? Acá está en gas y acá está en líquido. ¿Pero es la misma masa o no? Claro, es la misma masa, solamente que acá está en líquido y acá está en gas, ¿sí o no? Entonces yo cómo podría hallar el número de moles, ¿no? Ya tengo el peso molecular del benceno, ¿sí o no? Ahí tengo 6 por 12, 72, más 6, 78, ¿verdad?
Tengo su peso molecular, tendría que saber su masa nada más para hallar ese número de moles, ¿verdad? Pero como te dije, la masa en el gas, ¿no? Es la misma masa de la misma sustancia, pero en estado líquido, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hallamos esa masa? Sabiendo esa masa ya tenemos el número de moles. Esa masa lo hallamos con la densidad, ¿verdad? Claro, ahí tengo la densidad, me dan de dato en estado líquido. ¿Cuánto es la densidad? 0.8 gramos por mililitro. Pero ustedes se acuerdan que la densidad que es igual a la masa sobre el volumen. Masa por unidad de volumen, ¿no? Cultura general, ¿eh? Entonces, hallamos ahí la masa. Mira, densidad como densidad. Densidad es igual a la masa de ese líquido sobre su volumen, ¿verdad? Sobre su volumen de líquido, ¿ya? Listo. Me están dando la densidad, ¿cuánto es? Es 0,8. 0,8, profesor, sí. ¿No? Igual a la masa de ese líquido o la masa del benceno, vamos a ponerle acá masa del benceno C6H6. Listo. ¿No? C6H6. ¿Cuánto es su volumen? 30 mililitros de benceno, me dicen. Claro, ¿no? Me están dando este volumen de benceno, ¿no? Me están dando este volumito, ¿sí o no? ¿No? Eso es lo que me están dando. ¿De cuánto es? De 30 mililitros, ¿verdad? Ahí está. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a colocar acá, ¿ya? Tengan cuidado, no se vayan a confundir ese volumen de benceno con el volumen del recipiente, ¿ya? El volumen del recipiente va a ser el mismo que el volumen del benceno cuando este esté en su estado gaseoso, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Este volumen es el volumen del benceno pero en estado líquido, 30 mililitros acá lo vamos a colocar. Listo, es como dato. Entonces tenemos ahí masa del benceno sobre el volumen de benceno. ¿Cuánto es el volumen de benceno? 30 mililitros, ¿no? 30 por 10 a la menos 3 litros, ¿verdad? 30 por 10 a la menos 3 litros. ¿Ya? Entonces, como me están dando acá, me están dando 0.8 gramos por mililitro, ¿no? Entonces no es necesario convertirlo, ¿no? Claro, ¿no? No es necesario, ¿no? No es necesario colocarlo en litros porque ahí me están dando esa densidad en mililitros. Por lo tanto, acá le pongo 30 mililitros, nada más. 30 mililitros, 0.8 gramos por mililitro. Mililitro con mililitro se van y me va a quedar solamente, ¿no? Me va a quedar gramos, ¿no? La masa del benceno. ¿Cuánto me queda? 30 por 0.8, ¿cuánto es? 30 por 0.8. 24, ¿seguro? Sí. La masa del benceno es igual a 24. 66H6. Listo. Igual a 24, ¿qué? Gramos, ¿no? Listo. Ya tengo la masa de benceno. Ahora ya puedo hallar el número de moles, ¿sí o no? ¿Cuánto es el número de moles? ¿Te acuerdas la fórmula, Wally? ¿Cuánto es la fórmula? La masa en... Claro, ¿no? Masa sobre peso molecular, ¿no? Masa sobre peso molecular. ¿Cuánto es la masa? 24. ¿Cuánto es el peso molecular? Masa sobre volumen, ¿no? O perdón, masa sobre peso molecular. Muy bien. Entonces eso es. Ya. ¿Cuánto es el peso molecular de ese benceno en estado gaseoso? ¿Cuánto es? 77. ¿No? A ver, benceno 66H6. 6 por 12, 72. Más 6, que es del hidrógeno, ¿no? 6 hidrógenos. 6 por 1, ¿no? 72 más 6, 78. Entonces sería 24 sobre 78, ¿cuánto es? Al toque, Nahuel. 4 terciados. ¿Ah? 0.3. 0.3, ya. 78, ahí está. 0,3, ¿no? Listo. Ya tengo el número de moles de benceno, del C6H6. Listo, ya tengo el número de moles de benceno, 0,3, ¿no, Nahuel? Ya está. Entonces, ¿ahora qué calculamos? Ya está, ¿no? Podemos hallar la presión ya. Entonces, esa presión del gas benceno, ¿a qué sería igual? A ver, sería 62,4, reemplazando. Entonces, la presión del benceno en estado gaseoso, ¿a qué sería igual? 62,4 por 400, claro, la temperatura del benceno en estado gaseoso por 0,3 entre 15,6, ¿no? ¿Cuánto sale todo eso, Nahuel? 492.3.
entre 78, ¿no? O 78 entre 15.6, ¿no? Entre 15.6. Ya, ¿cuánto sale? A ver. Listo. 492. ¿Cuánto? 2.4. 480. 480, así es. Esa es la presión del benceno en qué? En milímetros de mercurio, ¿no? 480 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo. Así es. Así es, muchachos. Así es. Listo. Esa es la presión del mercurio. La presión que me están pidiendo. Ya. Entonces, mira, ve. Tenemos otro problemita. A ver. Un matraz vacío, dice, un matraz vacío de 1 litro tiene una masa de 800 gramos. Si su masa es 803 gramos, cuando se llena de un gas a 27 grados centígrados y 2.46 atmósferas. ¿Qué gas contiene el matraz? Me están dando ahí unas claves, ¿no? Por ejemplo, me están dando acá, me están dando unas claves. Me están diciendo la clave A, por ejemplo, me están dando el carbono 2H2. ¿No? La clave A me están dando carbono 2H2. Me están pidiendo de qué sustancia estamos hablando, de qué sustancia se trata, la que voy a introducir en este matraz, en estado gaseoso, y esas determinadas condiciones de presión y temperatura. Me están dando una clave A de 6C2H2, el nitrógeno H2, ¿qué más me están dando? Me están dando también el etano C2H6, C2H6, ¿qué más me están dando aquí? El SO2, de SO2, dióxido de azufre, ¿qué más? Me están dando el cianuro de hidrógeno, la E. Cianuro de hidrógeno, ahí está. Listo. Esos gases me están dando, entonces yo tengo que saber, tengo que averiguar de qué gas se trata. Mire, ve, yo tengo el matraz vacío, ¿cuánto pesa? 800 gramos, ¿verdad? Una vez que le introduzco este gas a determinadas condiciones de presión y temperatura, va a pesar ahora 803 gramos. Por lo tanto, ya puedo saber qué masa es la del gas en ese estado, ¿no? De presión y temperatura, ¿verdad? En esas condiciones o esas funciones de estado de presión y temperatura. ¿Cuánto es la masa? Si vacío el matraz es 800 gramos, ¿cuánto es? 3 gramos, muy bien la diferencia, ¿no? Entonces sería 3 gramitos nada más ese gas. Mira, ve, entonces, ¿qué tenemos acá? Le aplicamos, pues, tenemos acá el gas ya dentro de este recipiente, ya sabemos cuánto es la masa de ese gas, le aplicamos pavito igual ratón, ¿está bien o no? Listo, aplicando pavito igual ratón, a ver, tenemos acá una condición 1, una condición final 2. Entonces en 2, ¿ah? Mira, vamos a aplicar pavito igual ratón en 2. Pavito igual ratón, ¿ya? Ecuación universal de los gases ideales. Pavito, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto es la presión? ¿Me da la presión o no? Sí, ¿no? 2.46 atmósferas. 2.46 atmósferas, profe. Ahí está. Listo. Por volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen que ocupa, ¿no? El volumen del gas, en este caso, el volumen del matraz, ¿no? ¿Cuánto es? 1 litro. Muy bien. 1 litro. Muy bien. Igual a el R. ¿Cuánto es el R? 0,082, ¿no? 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ya está. ¿Qué más tenemos? La temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 27. Claro, ¿cuánto es eso? 300. 300, ¿no? Muy bien. 300. 300. Por el número de moles. Pero el número de moles, ustedes saben, como no me dan el número de moles, me lo están dando indirectamente. De repente me lo pueden dar, ¿no? El número de moles aquí es igual a la masa, que es justo lo que tenemos, ¿no? ¿Cuánto es la masa? 3 gramos, me dijiste, ¿verdad? Era la diferencia, ¿no? Del matraz vacío con el matraz lleno de gas, ¿no? 3 en 3. Masa sobre volumen, ¿no? ¿Masa cómo? Sobre volumen. Masa sobre peso molecular. Y justo el peso molecular de ese gas es lo que me están pidiendo, ¿no? Mira, ve, ahí me dicen, a ver, ¿qué gas contiene ese matraz, no?
Entonces yo sabiendo el más, peso el molecular peso de ese molecular, gas, se puede ya saber. podría saber cuál es la clave, ¿no? Entonces sería masa. ¿Cuánto es la masa? Número de moles, ¿ah? Masa. ¿Cuánto es? 3 gramitos, ¿no? Sí. Muy bien. No se olviden que esa masa, en número de moles, siempre tiene que ser en gramos, ¿ya? No se olviden de eso. Masa sobre peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? Justo eso es lo que me están pidiendo, profe. Eso es lo que me piden. Ya está. Despejamos, ¿no? Peso molecular pasa a la izquierda a multiplicar y lo que está a la izquierda pasa a la derecha a dividir. Por lo tanto, ya tenemos ahí el peso molecular. ¿Cuánto sería? A ver, 0,082. Por 300. Claro, por Sí. 300, Por 3. por 3, Entre entre, ¿cuánto? 246. 246, ¿no? Por 1, 246 también, ¿no? Igual a Así la masa es, molar. sobre 246. Así es, muy bien. ¿Cuánto sale eso, Nahuel? 0,3. ¿Ah? 0,3. No creo, ¿ah? A ver, 0,082 por 300 por 3 entre 246, ¿no? 246, ¿sí? No, 2,46 atmósferas, claro, 2,46, ¿está? La presión es 2,46, ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Cuánto? 30. 30 sale, ¿no? 30, ¿no? 30 gramos por mol, ¿no? 30 gramos por mol sale, ¿verdad? Ahí están las unidades del peso molecular, gramo por mol, muy bien. Ahora, ¿cuál será la clave? A ver, ya tengo, profe, que mi peso molecular es 30 gramos por mol, ¿verdad? Entonces, a ver, esto es 12, ¿no? Su peso molecular, ¿no? O perdón, su peso atómico del carbono es 12, ¿verdad? 12 por 2, 24. ¿Estamos bien? 24 más 2, 26, ¿verdad? Este es 14, ¿no? 14 más 2, 16, ¿verdad? No, no puede ser, ¿verdad? Me tiene que salir 30. 12 por 2, 24 más 6, 30. Oh, profe, este es el único, ¿no? El otro 32 se recontrapasó. El otro, ¿no? 12 más 14, 26 más 1, 27, ¿no? Así es. Listo. Ya está. ¿No? Entonces la C, ¿no? La única. Listo. Listo. 3. Listo. Ya. Listo. Vamos, seguimos, ¿ah? Ahora. Tenemos un recipiente, dice, de 10 litros, ¿no? Ahí está mi recipiente de 10 litros, ¿ya? Acá lo vamos a colocar 10 litritos. Muy bien. 10 litros, ahí está. Contiene amoníaco a 8 atmósferas de presión. Si para un determinado proceso se extrae, dice, ¿no? 20 litros de amoníaco. Vengo yo con mi cilindro grandote, ya, mira, Wally, mira. Vengo con mi cilindro grandazo, ¿ya? Y saco un poquito de ese amoníaco, ¿no? Pero voy a sacarlo, tú sabes que acá hay una determinada masa de amoníaco, ¿verdad? ¿No? Entonces yo vengo con mi cilindro grandazo y voy y saco amoníaco, ¿no? Un poquito de ese amoníaco, un poquito de esa masita de ese amoníaco, ¿no? Profe, ¿cómo le puedes sacar tú 20 litros a 10 litros? No puede ser, pe. No, sí se puede. ¿Cómo que no? Yo le saco una pequeña masita, tú sabes que ¿no? La masa de un gas, ¿no? Ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿sí o no? Entonces yo puedo venir con un tanque gigantesco y sacar una masita de ese y tú sabes que esa masita va a ocupar todo el volumen de ese recipiente gigantesco, ¿verdad? Entonces yo puedo venir con una vasijita o un vasijón, ¿no? A sacar una determinada cantidad de gas, pero ese gas va a ocupar siempre el volumen de todo ese recipiente que lo va a contener, ¿sí o no? En este caso, mira, a ver, estoy sacando un volumen de 20 litros de ese gas, ¿no? Pero no me quiere decir que esto de acá, ¿no? Su masa va a ser mayor que la de este de acá, ¿verdad? Yo he sacado una pequeña masita nada más, solamente que el tanque es más grande, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué? Mira, ¿qué dice acá? Mira, contiene amoníaco a 8 atmósferas y para un determinado proceso se extrae 20 litros. Entonces, como te dije, saco un poquito de ese gas, pero ese poquito de ese gas va a ocupar todo el volumen de ese tremendo recipiente, ¿no? Entonces dice, se saca 20 litros de ese amoníaco a 2 atmósferas. Ahora ya no está a 8 atmósferas, ¿ah? Todo este recipiente está a 8 atmósferas, ¿no? Listo.
¿A cuánto está de temperatura? A 2 atmósferas, ¿no? O perdón, a presión, ¿no? De 2 atmósferas. Listo. A 2 atmósferas, determinen la presión del gas residual. Entonces yo cuando le saco de acá, le saco un poco de gas, ¿no? Me va a quedar un poquito de gas todavía, ¿sí o no? En ese recipiente. ¿No? Me están pidiendo la presión justamente de ese gas residual. Este gas que me va a quedar de acá, cuando le he sacado gas, en este tremendo recipiente, me va a quedar un poquito de gas. Ese poquito de gas yo lo voy a llamar que le está aplicando a ese recipiente una presión P sub X. ¿Estamos bien? Y justo ese P sub X es el que me están pidiendo, la presión del gas residual. ¿Ya? Entonces mira, a ver, me están pidiendo la presión del gas residual considerando que la temperatura en todo el proceso se va a mantener constante, ¿no? Entonces no se olviden de eso, ¿ya? La temperatura en todo el proceso se va a mantener constante. Es un proceso de cosa, isotérmico, isobárico, isócoro. Es un proceso isotérmico, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? La temperatura constante, proceso isotérmico. Listo. Me están pidiendo esa presión final, ¿no? Entonces, mira. Es un proceso isotérmico. Profe, en un proceso isotérmico, ¿qué se cumple? Que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? ¿Te acuerdas? La ley de quién era, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Charles, ¿no? ¿De quién era? Era la ley de Boyle, ¿sí o no? Listo. Mira, presión inversamente proporcional al volumen, ¿ya? Profe, acá P de X, profe, esa presión final, ¿no? ¿Cómo va a ser? A ver, con la... le aplicamos a ese estado final, le aplicamos... ¿cómo se llama esto? La ecuación general de los gases, ¿no? La ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Claro, ¿sabes por qué? Acá hay un problema, ¿no? Aplicaríamos la ley de Boyle siempre y cuando la masa se mantuviera constante. No te olvides que en todos los procesos, ¿no? Tú aplicas la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles, siempre y cuando tu masa se mantenga constante, ¿sí o no? En todos los procesos la masa siempre se mantenía constante. Oye, la masa se mantiene constante de aquí a acá, no, porque le está sacando un poco, ¿verdad? De gas, ¿no? Entonces no podemos aplicar esa ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos aplicar a este proceso de acá, a este estado de gas? Le podemos aplicar Pablito igual ratón, ¿sí o no? Presión, profe, por... ¿cuánto? Presión por volumen, ¿no? Ya. Presión por volumen igual a... ¿cuánto es el volumen? 10 creo, ¿no? 10, es el mismo, ¿no? 10, ya. Presión por volumen igual a la constante universal de los gases por la temperatura. No te olvides que la temperatura en todo el proceso se mantiene constante por el número de moles, ¿no? Vamos a llamarle un número de moles, a ver, tal como... le vamos a llamar, a ver, N. N no vamos a llamar. Número de moles tal como N. Mira. Volumen constante, ¿verdad? Se sigue manteniendo el mismo volumen. Temperatura constante. Todo el proceso, la temperatura siempre se va a mantener constante, ¿no? Listo. El número de moles sí es el que ha variado. Acá hay un determinado número de moles y acá hay otro determinado número de moles. Me están pidiendo esa presión. Mira. Yo sé que este es para el estado, a ver, este es para el estado 1', ¿verdad? 1'. Ahora vamos a aplicarle también Pablito igual ratón para el estado 1. ¿Estamos bien? Listo. Para el estado 1, mira. Para el estado 1. ¿Cuánto es su presión? ¿Cuánto es la presión? 8 atmósferas, ¿no? Sí. Ahí está. Lo vamos a poner ahí. 8. ¿Por cuánto es su volumen? 10 litros, ¿verdad? Sí. 10 litritos. Igual a... como la presión está en atmósferas, el R, bueno, el R, vamos a ponerle R nada más, ¿ya? Sí, ya sabemos que es 0.082, ¿verdad? Listo. Por la temperatura, ¿cuánto es su temperatura? Es la misma que acá, ¿no? Claro, es la misma constante, ¿no? Por el número de moles. Ahora sí, el número de moles yo no sé cuánto es, lo vamos a poner N'. ¿Está bien? Ya está. Ese es para el estado 1. Ese es para el estado 1. Mira. En el estado 2, mírame. Yo tengo en el estado 1 un número de moles tal como N'. Vamos a ver cuánto de moles yo le he sacado, sabiendo yo esta cantidad de moles, ¿no? Me sale la presión, porque yo ¿qué es lo que tengo? Tengo volumen, tengo temperatura,
bueno, lo puedo dividir este con este, ¿no? Si sé yo cuánto es el número de moles con respecto al número de moles que quedó al final, ¿sí? Esto con esto se van a ir, ¿no? Hay una relación entre estos y se acabó el problema. Vamos a aplicar acá pavito igual ratón a este estado 2 para que te des cuenta mejor del caso, ¿ya? Pavito igual ratón al mejor al Estado 2. cilindro 2, al estado 2. Sería presión, ¿cuánto es? 2, ¿no? Sí. Por temperatura, ¿cuánto es? Bastante. Oh, perdón, volumen, ¿no? Ah, volumen, 20, 10. ¿no? A 20, ¿no? 20, ¿no? ¿Te acuerdas? Era más grande, ¿no? ¿Eso qué? Igual a R, la constante es la misma, ¿no? Por temperatura, la misma en todo el proceso, en todos los procesos la temperatura es constante. Por el número de moles prima que yo he sacado ahí, o perdón, 2 prima, ¿está bien? Yo no sé cuántas moles he sacado ahí. A ver, vamos a ver. ¿Puedo hallar o no ese número de moles que yo he sacado? Mira, este es para un estado 2, ¿verdad? Mira, creo que sí puedo sacarlo, ¿no? La relación entre el númnúmero de moles aquí, vamos a llamarlo, claro, ¿no? Vamos a llamarlo mejor a este de acá, le vamos a llamar N', ¿ya? Porque acá está 1'. Vamos a ponerle acá en el número de moles, y acá le vamos a llamar el estado 2. El número de moles en el estado 2, número de moles en el estado 1 y número de moles en N', ¿ya? ¿Estamos bien? Ya, número de moles en el estado 1. ¿Cómo va a ser con respecto al número de moles en el estado 2? Acá, mira. Dividimos estas dos ecuaciones. ¿Quiénes se van a ir? Dividimos las dos ecuaciones. Tú ya sabes dividir igual y esas dos ecuaciones. 8 por 10, 80. 2 por 20, 40. 80 entre 40. Ahí. ¿Cuánto es? ¿No? Dividiendo 1 entre 2, ¿cuánto sale? 80 entre 40. 2. ¿Cuánto? 1 entre 2. ¿No? Sale de 2 a 1. 2 a 1. Claro, ¿no? Entonces, 2 es igual a ¿quién? Dividiendo 1 entre 2. La ecuación 1 entre la ecuación 2. Se va a R con R, ¿no? Se va a temperatura con temperatura. Me queda número de moles 1 sobre número de moles 2. Entonces, número de moles 1 es el número de moles 2 como 2 es a 1, ¿sí o no, Nahuel? ¿Verdad? Como 2 es a 1. Ahí está el número de moles 1, es igual al número de moles 2. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Cómo interpretas tú esa ecuación? ¿Ah? ¿Cómo interpretamos esa ecuación? Que si yo al inicio tenía una cantidad de moles, tal como 2K, pongámosles, ¿no? Yo no sé cuánto es, le voy a poner 2K, ¿no? ¿Cuánto me robé de esa, o cuánto saqué de ese número de moles que había al inicio? K. ¿Cuánto le saqué? K, ¿verdad? Si al arriba es 2K, el de abajo es K, ¿verdad? Entonces, si mira, si yo tenía al inicio 2K, ¿le saqué cuánto? Le saqué K, ¿no? Entonces, salió de ahí K moles. Así es, K moles. O K moles, le vamos a poner, ¿ya? Entonces, acá al inicio había 2K mol, ¿no? Así es, 2K moles. Ahí está. Y le saqué K moles. ¿Cuántos de moles me está quedando al final? ¿Cuál? Si yo tenía al inicio 2K y le saqué K, ¿cuánto me está quedando al final? K moles, ¿no? Entonces, profe, al final me está quedando K moles, ¿no? K moles. Listo. Le saqué esa cantidad de sustancia. ¿Te das cuenta? Le saqué K moles, me está quedando al final K moles, ¿no? Claro. Porque al inicio había 2K moles. Ahora, ¿qué tenemos acá? A ver. Me están pidiendo, pero a mí me están pidiendo la presión al final del cilindro. ¿Ya podemos hallar la presión final o no? Mira, profe, ya tengo N' entonces. ¿Cuánto es N'? K moles, ¿sí o no? ¿No? Profe, N' ya está, ya pues, ya tengo. ¿Cuánto es? K moles. Entonces hacemos una relación también, una división. ¿De quién entre quién? Puede ser 1 entre 2, 1 entre 1, 1' entre 1, 1 o 1' entre 2, ¿no? Para hallar esa relación. Mira, dividimos allá. Vamos a hacer 1' entre 1. ¿Estamos bien? 1' entre 1. Entre 1. A ver qué sale. Entonces, sería de la siguiente manera. Presión que me pide. Ahí está. P de X. Por ese volumen. ¿Cuánto es? 10, ¿no? ¿Sí o no? Por 10. Todo eso sobre
Todo eso sobre 8 por 10, ¿sí o no? 8 por 10. Ahí está. 8 por 10. Igual a la constante, eso no varía, temperatura tampoco varía. El número de moles al final, ¿cuánto es? K moles, ¿verdad? Por K. Sobre, abajo. R, T, profe, eso no varía, se mantiene constante. R y T. ¿Qué más? ¿Cuánto de moles había al inicio? Ya te dije, ¿verdad? 2K, muy bien. Wally, ¿quién se va? A ver. K. Muy bien, se va K. RT. K, ¿qué más se va? R, T, T, ¿no? ¿Qué más se va? 10, A ver. 10. Muy bien, 10. ¿Cuánto sale P de X? P de X igual a 8. Claro. Entonces P de X, ¿a qué es igual? A 8. igual a ver, de verdad. No, a 16. 8, más arriba, ¿no? ¿Y abajo 4, qué queda? 4. Claro, ¿4 qué? 4. ¿En qué estamos trabajando? 4 atmósferas o no. ¿No? Claro, la presión estamos trabajando en la atmósfera, ¿no? Mira, acá es 8, ¿no? 8, ¿qué? 8 atmósferas, ¿no? Abajo habíamos puesto 8 atmósferas, por lo tanto tu presión necesariamente te va a salir en atmósferas, ¿no? Si tú lo estás trabajando todo en atmósferas, tu presión que te están pidiendo te va a salir en atmósferas. Listo. La 4, ¿ya? Siguiente. 4. En un recipiente, dice, de volumen variable, se tienen 100 litros de un gas ideal a 7 grados centígrados y bajo una presión manométrica de 5 atmósferas. ¿Ya? Entonces acá tenemos un recipiente variable de 100 litros, ¿no? De un gas ideal, 7 grados centígrados, acá su temperatura es igual a 7 grados centígrados. Listo. ¿Ya? Su volumen me dice que de 100 litros, ¿no? Sí. El volumen que tengo al inicio de gas, ¿no? De volumen variable se tiene un gas ideal y bajo, ¿no? Ahí está, se tienen 100 litros de un gas ideal. Acá tenemos, por lo tanto, un volumen de ¿cuánto? De 100 litros, ¿no? 100 litritos de ese gas, mira. Ahí está, ese es el estado 1, ¿verdad? 100 litritos, ahí está. Vamos a colocarlo. Listo, ese es mi estado 1. Dice, y bajo una presión manométrica de 5 atmósferas. Oye, si la presión manométrica es de 5 atmósferas, ustedes saben que nosotros cuando trabajamos con presión, volumen, temperatura, trabajamos con presión absoluta, ¿verdad? Trabajamos con presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión, no se olviden, la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Cuánta es la presión atmosférica? Una atmósfera, ¿ya? En condiciones normales la presión atmosférica es una atmósfera, ¿ya? Listo. Entonces no te olvides de eso, Nahuel, ¿ya? Entonces si por lo tanto yo tengo 5 atmósferas de presión manométrica, ¿cuánto es mi presión absoluta? ¿Con cuánto es lo que debo trabajar yo para mi ecuación universal de gases? 6 atmósferas, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí. 6 atmósferas, esa es mi presión absoluta. Ahí está. Vamos a colocarlo por acá, ¿ya? Presión igual a 6 atmósferas. 6 atmósferas, ahí está. Listo. Luego dice, este gas se expande isotérmicamente. ¿Qué me quiere decir isotérmicamente? ¿No? ¿Qué me quiere decir isotérmicamente? Igual presión, igual volumen o igual temperatura. Temperatura. Muy bien, isotérmicamente me quiere decir que se está expandiendo a igual temperatura, ¿no? Así es. Por lo tanto, profe, se expande a igual temperatura, isotérmicamente. Listo. Temperatura constante. ¿Listo? Dice, vamos a llegar a un estado 2, isotérmicamente se va a expandir hasta que su presión manométrica sea de 0,5 atmósferas. Pero es presión manométrica, no te olvides. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Presión manométrica o presión absoluta? Absoluta. Presión absoluta. ¿Cuánto es la presión absoluta sería? La presión 0,5 más 1. más 1. ¿Cuánto es eso? 1,5, ¿no? Sí. Presión, por lo tanto, es igual a 1,5 atmósferas. Ya no te vayas a olvidar de eso, ¿ah? Presión absoluta siempre se trabaja para la ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Entonces tenemos ahí. Finalmente dice isobáricamente, ¿ya? Isobáricamente, oye, si estamos a temperatura constante, ¿cuánto es la temperatura acá también? Constante también. ¿Cuánto es? A 7. 7, ¿no? 7 grados centígrados, ¿ya? Listo ahí.
Dice, se expande ahora para un estado 3 isobáricamente, el volumen del gas se incrementa, dice ahora. De nuevo se va a incrementar, ¿ves? Se va a incrementar el volumen del gas, pero ¿cómo? Isobáricamente. ¿Qué te quiere decir isobáricamente? Que la presión es constante, la temperatura es constante o el volumen es constante. ¿Cuál de los tres? Que la presión es constante, isobárico, ¿no? Isóporo, volumen constante, ¿no? Ya, entonces si la presión es constante, isobáricamente se va a expandir, eso me quiere decir que aquí la presión, ¿cuánto es también? 1,5 atmósferas, ¿sí o no? 1,5 atmósferas, ¿ya? Listo. Entonces, se incrementa, dice, el volumen se va a incrementar ¿en cuánto ahora? En 800 litros, ¿no? Entonces, mira, acá se va a expandir, yo no sé cuánto de volumen habrá acá, eso es lo que no me dan de dato, pero tal vez lo puedo sacar por procesos restringidos, por alguna ley de uno de los científicos, ¿no? Entonces acá tenemos un volumen prima, vamos a ponerle ya, o volumen nada más, yo no sé qué volumen será, pero lo que sí me están dando es que del estado 2 al estado 1, o perdón, no, del estado 2 al estado 3, esto se va a incrementar su volumen y el volumen final va a ser ¿cuánto? 800 litros, ¿no? Eso va a ser 800 litros, así es. Profe, el volumen final 800 litros, ahí está. ¿Cuál es la temperatura final del gas? Justo esto es lo que me están pidiendo, ¿eh? Temperatura T sub X, ¿ya? Esa temperatura final es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto será? A ver, vamos a ver. Ahí tenemos tres procesos. A ver, del proceso, a ver, nos están pidiendo este de acá, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene constante del 2 al 3? Del proceso 2 al 3, la presión, ¿no? Y si se mantiene la constante, oye, ojo acá, en ningún momento me están diciendo tampoco que se saca gas o se adiciona gas. Por lo tanto, la masa de gas siempre en todos los tres procesos va a ser constante o no. En los tres procesos la masa de gas, el número de moles de gas va a ser constante. Entonces podemos trabajar con una de las leyes, ¿verdad? De procesos restringidos. Mira, de 2 a 3, ¿quién se mantiene constante? 1 en la cantidad de gas. 2, ¿quién cosa es? Presión, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso isobárico, ¿no? Igual, presión. Listo. Se mantiene constante la presión. Entonces, ¿qué es lo que varía con respecto a qué? Claro, ¿no? El volumen varía directa o inversamente proporcional con la temperatura aquí. Si mira, manteniendo constante la presión, un proceso restringido, ¿no? Con presión. Claro, es un proceso restringido. Mira, la presión se mantiene constante. El volumen, la cantidad de gas se mantiene constante, ¿no? Entonces, ¿quién varía con respecto a quién? El volumen varía con respecto a la temperatura, ¿verdad? Directa. Es una variación directa, ¿no? ¿Te acuerdas, Wally? Esa variación, ¿cómo era? Directa, ¿no? O sea que el volumen 1, ¿no? El volumen del estado 2, ¿no? Es la temperatura del estado 2, ¿no? Volumen en el estado 2 es la temperatura en el estado 2. Si es 7 grados centígrados, yo tengo que ponerlo en la escala absoluta Kelvin. ¿Cuánto es? 273 más 7, ¿no? 280, ¿no? Listo. 280 Kelvin. No se olviden siempre de eso, trabajar en escala absoluta, ¿ya? Kelvin. Es al volumen 3, ¿no? Volumen 3 como la temperatura en el estado 3, que es justo lo que me están pidiendo, ¿verdad? Justo lo que me están pidiendo. Ahí está. Volumen 3 es a T sub X. Ahí está. Vamos a colocar acá. Entonces yo para saber T sub X, ¿qué es lo único que tengo que saber? Porque el volumen 3 ya lo sé, ¿verdad? ¿Cuánto es? 800 litros, ¿no? 800 litros. Simplemente lo vamos a colocar acá, ya, para no estar poniendo volumen 3. 800 litros. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que saber para hallar la temperatura T sub X? ¿El volumen 2 o no? Claro. Me sale el volumen en el estado 2 y salió el problema. A ver, ahora del estado 2 al estado 1, mira. ¿Qué es lo que se mantiene constante? ¿La temperatura o no? La temperatura es la constante. El número de moles también es constante, ¿verdad? ¿Quién varía con respecto acá? ¿A qué? Es otro proceso restringido, ¿no? El volumen varía con respecto a... ¿qué? A la presión, ¿o no?
¿no? la El presión. volumen varía con respecto a la presión acá, ¿verdad? ¿Cómo varía? ¿En forma directa o inversa? ¿Cómo varía? Inversa. ¿Te acuerdas? Pavito igual ratón, ¿no? ¿Quién se mantiene constante acá? La temperatura. Profe, R, T y N, los tres son constantes. K. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿quiénes son los únicas funciones de estado que van a variar? La presión y el volumen, ¿no? Uno varía con respecto al otro. Pero varían en forma inversamente proporcional. Por lo tanto, acá la presión 1 en el estado 1 por el volumen en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. ¿Cuánto es la presión en el estado 1? 6, ¿sí o no, Wally? Sí. 6, ¿no? El volumen en el estado 1, ¿cuánto es? 100, ¿no? ¿Verdad? 100, ahí está. Igual a la presión en el estado 2, ¿cuánto es? 1,5. 1,5 atmósferas, ¿no? Presión absoluta, ¿verdad? ¿No es 0,5? 0,5 es la presión manométrica. Ah, ¿verdad? No te olvides que Sí, tiene ya me que acuerdo. ser presión Ahí. absoluta, ¿no? Bien. Por volumen en el estado 2. Y justamente eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Para llegar al final, mi temperatura T sub X, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? A ver, 6 por 600 entre 1.5, ¿cuánto sale? Volumen en el estado 2, a ver, ayuden. 400. 400 litros, ¿no? Así es, 400 litritos. Ahora, reemplazamos acá. 400 litros, profe, entonces, acá, 400 litros es a 280 Kelvin, como 800 litros es a la temperatura que me están pidiendo en el estado 3. ¿Cuánto sale esa temperatura en el estado 3? ¿Ah? ¿Cuánto? 560, ¿no? ¿560 qué cosa? Kelvin, Celsius, ¿qué me sale ahí? Kelvin. Kelvin, ¿ya? Entonces a mí mis claves me están dando en escala Celsius, ¿no? Convertimos. Claro, 220. ¿no? Profe, T sub X me está saliendo 560, ¿no? En escala Kelvin. Menos 200. ¿Cuánto es en la escala Celsius? 290. ¿Qué es lo que le tienes que hacer? Los reyes. ¿Le resto? ¿Le resto cuánto? 273, ¿verdad? Ujú. 273. Ten cuidado. Ha fallado ahí una en tu Dos. problema anterior por no restarle. 200. Allá le habías fallado ya. Y no le restaste el 273. 287. Porque la clave estaba en Celsius, ¿no? ¿Cuánto sale? 287. 287 Celsius. Ya tengan cuidado, ¿ah? Porque a veces te ponen la clave así en el examen de admisión, ¿no? Ah, ya salió 560 Celsius, dice todavía en la clave, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Listo, se acabó.